Muy buenas. Mi nombre es María Virginia Méndez Argüello. Yo laboro para el Departamento de Servicios Archivísticos Externos de la Dirección General del Archivo Nacional y al día de hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021, veremos la charla de clasificación y ordenación de documentos y a continuación vamos a ver la siguiente agenda. La agenda para el día de hoy, en cuanto al tema de clasificación, tenemos lo que son conceptos, los sistemas de clasificación de acuerdo a la ley 7202 y su reglamento, las fases para realizar el cuadro de clasificación, ejemplos de cuadros de clasificación, y en cuanto al tema de ordenación, serían los conceptos, métodos de ordenación de acuerdo a la ley 7202 y su reglamento, criterios para escoger un método de ordenación y las normas para la ordenación de documentos. Antes de pasar a los conceptos, quisiera que viéramos la siguiente frase. Cada forma de clasificar una cosa es solamente una manera de manejarla para un cierto propósito particular. Esta frase del filósofo William James la podemos relacionar con el ejercicio de clasificar que generalmente realizamos en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque les digo que estamos haciendo constantemente un ejercicio de clasificar. Cuando nosotros nos dedicamos a acomodar nuestro closet, tratamos de que la ropa quede en su lugar y que ésta no se mezcle con otros artículos como por ejemplo los zapatos, otros artículos personales. De la misma manera, lo hacemos también con los artículos de limpieza y en la alacena cuando organizamos nuestros alimentos. Y tampoco revolvemos los alimentos con los artículos de limpieza y también con la ropa, porque sabemos que si mezclamos ambas cosas se pueden dañar o nos podemos enfermar. Entonces ya por una cuestión lógica nosotros lo hacemos así. De la misma manera lo hacemos con los documentos. Por lo tanto, clasificar es la labor intelectual de agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo mediante agregados o clases, desde los más amplios a los más específicos, de acuerdo con los principios de procedencia y orden original. Dentro de la clasificación también identificamos tipos y series documentales. Se evidencian las relaciones que existen entre ellos y se organizan en una estructura lógica llamada cuadro de clasificación que refleja jerárquicamente dichas relaciones. Dentro de lo que vamos a ver, veremos también el fondo documental. Y a este lo conceptualizamos como el conjunto de documentos, cualquiera que sea su formato y soporte producidos orgánicamente por cada institución, cada familia o cada persona. Su fondo documental viene haciendo aquel grupo de documentos que produce o recibe cada oficina que integra una institución, organización o empresa en relación con sus funciones o actividades o criterios. La serie documental vendría siendo aquel contenido de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanados desde un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Aquí tenemos, por ejemplo, las actas de la Junta Directiva. Estas son producidas por un órgano llamado Junta Directiva o en otros casos se puede llamar Junta Administrativa y es producto de una función específica en la cual llegan a sesionar, ¿verdad? Y de esa sesión, como fruto de esa sesión, sale un acta. Entonces, ahí vemos una relación que existe, ¿verdad? Entre la serie documental y sus funciones. Y también, por ejemplo, los expedientes de crédito que salen en dicha diapositiva
son producto también de una función de una oficina dedicada a cobrar o a realizar créditos. Entonces pueden salir ese tipo de expedientes y pueden llamarse de esa manera, expedientes de crédito. Luego también veremos otra serie, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de documentos agrupados de acuerdo a sus series documentales, tales como expedientes de eventos, fotografías de eventos, expedientes de crédito, como ya dijimos, o informes de labores. También tenemos expedientes de personal, ¿verdad? Dentro de los ejemplos. Y también tenemos solicitudes, ¿verdad? Dentro de las series documentales. Y así un sinfín, ¿verdad? De series documentales que podemos tener en nuestras oficinas iguales a estas o incluso más, ¿verdad? Porque conforme nosotros vamos estudiando, vamos conociendo cada institución, podemos sacar un sinfín, una lista gigantesca, ¿verdad? De diferentes series documentales. Pero es para que ustedes se vayan dando una idea de qué podrían ser y que posiblemente como estas ustedes las tengan en nuestras oficinas o quizás tengan otras muy distintas a estas. Los tipos documentales. Cuando nos referimos a tipos documentales, se refiere a la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de sus funciones, cuyo formato, contenido y soporte es homogéneo. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta, ¿verdad? Como se ve en la diapositiva, una carta es solo una carta, ¿verdad? No el conjunto de cartas. O si vamos a hablar ya de una unidad compuesta, nos podemos referir a lo que son licitaciones o expedientes. ¿Por qué? Porque dentro de un expediente pueden haber varios tipos documentales relacionados entre sí por un tipo de asunto, ¿verdad? Entonces, en un expediente podemos encontrar cartas, podemos encontrar hasta órdenes de compra, ¿verdad? En el caso de las licitaciones, podemos encontrar también algún tipo de acta, ¿verdad? Y podemos encontrar un sinfín, hasta facturas o cosas así que estén relacionados con algún asunto que llevó a formar ese expediente. Ahora, la clasificación la podemos realizar en tres partes. Primero, a nivel de fondo documental, ¿verdad? Como hemos recordado ahora que el fondo documental es donde los documentos se clasifican de forma general y es decir, la suma de todos los documentos de cada oficina que llegan a formar toda la institución. A eso lo hemos conocido como fondo documental, ¿verdad? Entonces, en el primer nivel de la clasificación siempre vamos a encontrar el fondo. Y, por ejemplo, yo aquí pongo la institución donde pertenezco como un gran fondo documental que vendría siendo el Archivo Nacional. Dentro de esta salen otros subfondos, ¿verdad? Que es lo que llamamos nosotros como el segundo nivel, que también se va a ver reflejado en el cuadro de clasificación. Entonces, cada oficina se visualiza personalmente, personalizadamente, dentro del cuadro de clasificación. Dentro del Archivo Nacional existen varios subfondos. Está el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, está también la Dirección General y dentro, digamos, dentro de las direcciones están los departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Archivo Histórico, como ven, vemos aquí, ¿verdad? Y así, desde lo más general a lo más específico, también podemos encontrar un tercer nivel, que sería las series documentales. Entonces, en este tercer nivel, podemos ver las series documentales que hay en cada oficina. Y esto los va a distinguir. Por ejemplo, en el Departamento de Archivo Histórico, de acuerdo a sus funciones, una de ellas es certificar. Entonces, podemos encontrar esta serie documental llamada certificaciones de servicio, que es muy propio de este departamento. Ahora, dentro de los sistemas de clasificación,
El reglamento ejecutivo, la ley del Sistema Nacional de Archivos, especialmente en el artículo 50, se mencionan solo dos tipos de sistemas, que es el orgánico y el sistema por funciones, que son los que se demuestran en esta diapositiva. Anteriormente habían otros tipos de sistemas. Conocía uno que se llamaba Orfuas, otro por asuntos, pero ya a partir del año 2017, con la reforma de este reglamento, se suprimen estos otros sistemas y solo quedan dos, ¿verdad? Solo se enfocan a dos, funciones o orgánico. Entonces, si ustedes dentro de sus archivos todavía manejan por Orfas, déjenme comentarles que ya eso está obsoleto, ¿verdad? Y que tienen que adaptarse ahora a esta nueva reforma que se hizo en el 2017. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo revisen y ya sea que ustedes lo conversen con sus archivistas y puedan, ¿verdad? Pues actualizar a estos otros dos sistemas que hay ahora. Como todo, ¿verdad? Ambos sistemas tienen sus desventajas o sus ventajas. En el caso de la clasificación por funciones, los documentos pues se clasifican según las funciones y actividades de la institución. Y una de las ventajas es que permite una capacidad de respuesta rápida, pues se busca la información directamente en la función o actividad que la genera. Esto lo podemos lograr si realmente dominamos y conocemos bien nuestras funciones y todo lo que son las políticas, la misión, la visión. Si no lo conocemos, pues es muy difícil que este sistema nos funcione, ¿verdad? Y esto va relacionado mucho con la desventaja, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Que requiere entrenamiento y tener siempre a mano el cuadro de clasificación. Y esto va a depender también de la cantidad de funciones, la cantidad de departamentos, o sea, lo grande que pueda ser nuestra institución. Entonces, al ser tal vez una institución pues bastante amplia, va a ser muy difícil tener en memoria cada función, ¿verdad? Porque podemos tener una noción, ¿verdad? De lo que puede hacer nuestra institución, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que el registro nacional, pues registra las propiedades, registra los bienes muebles, registra los bienes inmuebles y también registra lo que son asociaciones, pero eso es una noción ahorita vaga de lo que sé, ¿verdad? Pero ya la función específica de cada oficina que hay en esa institución o de cada departamento, ¿verdad? Es mediante el cuadro de clasificación que yo puedo llegar a conocerlo, ¿verdad? A dominarlo y por eso lo tengo que tener a mano. Porque si yo requiero algún documento de esa función, de una de las funciones tantas que tiene la institución, yo necesito tener ese cuadro a mano. Por eso es solamente con el entrenamiento, con el ejercicio diario, ¿verdad? Ya nosotros podemos llegar a dominarlo, pero por eso se necesita también tener muy claras las funciones que hay. Para ejemplificar esto, ¿verdad? Si nosotros dentro de la institución tenemos una oficina dedicada a informar, generalmente vamos a tener algún tipo de informe. Entonces, el producto va a ser, el producto documental será alguna especie de informe. Un informe de labores, un informe de, qué sé yo, de registro de una marca, informes de diferentes cosas, ¿verdad? Para no tener pues, como que inventar, ¿verdad? Pero sí puede, de verdad, si la oficina está dentro de sus funciones está dedicadas a informar, a comunicar, posiblemente algún tipo de documental puede llamarse reporte, puede llamarse informes. Y si estamos en una oficina o tenemos, generalmente en las instituciones ahí no falta, oficinas de contabilidad, oficina que se dedique a la parte financiera, dentro de sus funciones va a estar el presupuestar, ¿verdad? Los dineros que va a utilizar la institución. En ese caso, va a generar un tipo documental llamado presupuestos, porque sí, hay un tipo documental pues sí que se llama así, presupuestos. Entonces, es
ya prácticamente una realidad que va a generar ese tipo documental. Y también si tenemos oficinas, que bueno, más que todas las direcciones, que por su misma palabra dice dirección, dirigir, perdón, pues va a generar algún tipo de normas, va a generar políticas, va a generar directrices. Y así con todos los ejemplos que tenemos aquí en la diapositiva, ¿verdad? Va a depender de la función que tenga. Legislar, generar leyes. Controlar, pues va a generar algún tipo de control y así sucesivamente. En la clasificación orgánica, los documentos se clasifican de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, ¿verdad? Y en este caso, las ventajas que puede tener este sistema de clasificación es que es exacto, objetivo, fácil y rápido de aplicar porque se basa más que todo en el organigrama. Entonces, el organigrama va a ser subido, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo que hacemos es archivar de acuerdo a las oficinas, nos vamos a ir directamente como a buscar en esa oficina. Y de ahí a buscar el tipo documental, la serie documental que estemos rastreando, ¿verdad? Que necesitemos sacar dicha información. Pero ¿cuál es la desventaja de esta clasificación? Bueno, como les decíamos al principio, ¿verdad? Todo sistema tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja en este caso es que puede cambiar constantemente o al tiempo, pero que es una realidad que las estructuras orgánicas en algún momento pueden tender a algún cambio. Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta, se debe considerar a la hora de implementar, ¿verdad? Que con el tiempo esta puede cambiar y el archivista tiene que tener alguna estrategia para poder hacer frente a estos cambios. Ok, ¿cuáles son las fases para realizar un cuadro de clasificación? Bueno, dentro de las fases, ¿verdad? Para diseñar el cuadro de clasificación tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La decisión de implementar un cuadro de clasificación, dedicarnos a un sistema o a otro, no es una decisión que se toma a la ligera, pues debe existir una serie de acciones por parte del archivista institucional para implementar el que mejor se adapte a la organización. No es una cuestión que es algo que tal vez los archivistas nos enfrentamos. O lo tenemos como robotizar. Ok, manejamos el orgánico. Ay, más fácil el orgánico. Más fácil es que implementémoslo. Tiene organigrama, perfecto, nos dedicamos a esto. Pero a veces olvidamos, ¿verdad? Que la realidad institucional muchas veces puede ir para algo mejor, ¿verdad? Puede ser que dé la talla para un sistema de clasificación por funciones. O nosotros estamos muy acostumbrados a un sistema, pero posiblemente tratamos de tallar, ¿verdad? Tratamos, esforzamos a que la organización eh, escoja el orgánico o se dedique solo al orgánico porque estamos acostumbrados. Esto es algo que tiene que verse más desde la parte objetiva y es por eso que el realizar estas fases es importante porque nos ayuda a poder realizar una estadística o a comparar si realmente el sistema que estamos pensando en un inicio sirve o necesitamos incursionar y posiblemente pues arriesgarnos a enfrentar otro tipo de sistemas siempre de acuerdo a lo que ya está estipulado en el reglamento y en la ley 72, de la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, aquí tenemos dos fases, la intelectual y la operativa. En la fase intelectual, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vamos a conocer la reseña histórica, vamos a analizar también la evolución de las estructuras orgánicas, ¿verdad? Independientemente del sistema que vayamos a escoger. Es importante hacer todo un análisis de todos los cambios que han existido en las estructuras orgánicas, aún cuando vamos a escoger al final
el sistema funcional. ¿Por qué es importante ver esto? Si hay mucho cambio en la estructura orgánica, posiblemente nosotros tengamos que decidir por las funciones o nos podamos arriesgar siempre la parte orgánica, pero es importante siempre cumplir con esto que se ve aquí en la diapositiva, ya sea conocer la reseña histórica, analizar la evolución de las estructuras orgánicas, conocer la normativa del fondo, manejar la visión y visión del fondo documental y conocer los objetivos y las políticas del fondo, así como estudiar sus funciones y analizar las actividades. Entonces, ¿en qué se enfatiza la parte de la clasificación orgánica? Bueno, y siempre vamos a enfocarnos mucho en la parte de la evolución y los cambios de la estructura orgánica. Y en la funcional se requiere enfatizar en el análisis de las funciones y actividades, así como sus políticas y objetivos, que es la razón de ser de la institución. Entonces siempre en uno y otro va a prevalecer algo, ¿verdad? Pero es importante analizar, llevar a cabo bien este análisis. Y siempre y cuando hacerlo de una manera que lo podamos planear en el tiempo, ¿verdad? Sin correr, pero que hagamos un buen ejercicio para poder determinar objetivamente cuál es el sistema que mejor se adapta a la institución. Dentro de la clasificación operativa es cuando ya construimos el cuadro de clasificación de acuerdo al sistema ya seleccionado y lo aplicamos en nuestros archivos. Tal como se mira aquí, ¿verdad? Es ya cuando ya llegamos a dividir o separar los documentos de acuerdo con el sistema escogido. Ya cuando estamos en la pura práctica, ¿verdad? Ya sea que estemos en nuestro archivador físico o cuando ya lo estemos haciendo ya en la parte digital. Pero eso es lo que es la fase operativa. Entonces, elaboramos también el cuadro de clasificación y muy importante, no lo dejamos para nosotros y simplemente llegamos a arreglar los archivos a las demás oficinas. No. Esto es importante que se dé a conocer, a aprobar por las autoridades del fondo, o sea, el director, el gerente, el jefe, ¿verdad? Como lo queramos nosotros o como lo llamamos en nuestra institución o en nuestra organización, tenemos que llevarlo hacia arriba, hacia la parte jerárquica para que ellos lo aprueben y tengan más fuerza a la hora de ser aprobado y ya ser comunicado o difundirlo oficialmente para que así, digamos, las instituciones, las oficinas logren aplicarlo con más seriedad. ¿Verdad? Que no es una cuestión antojadiza del archivista, sino que realmente tenga fuerza. Por eso es importante que tengamos ese apoyo de la parte alta, ¿verdad? De la jerarquía, para poderlo difundir y aplicarlo más fácilmente. Y un punto importante es actualizar el plano cuadro en forma periódica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar revisando si hay nuevas funciones o nuevas unidades que tengamos que tomar en cuenta para poderlo tener un cuadro que más se ajuste a la realidad. Entonces es importante estarlo revisando. No es que ya los cogimos y ya analizamos toda la fase operativa, hicimos la fase intelectual y ahí se queda. No, siempre tenemos que estar siempre a la vanguardia de lo que sucede en nuestra institución para poder hacer un mejor uso de este cuadro. Nosotros como archivistas nos basamos siempre en dos principios. El principio de procedencia, que es propuesto por Natalis de Wiley en 1841. Este dice que se establecen los documentos. Los documentos deben agruparse de acuerdo a las instituciones o entidades que los produjeron, ¿verdad? No, nosotros no podemos irrespetar eso, ¿verdad? Siempre tenemos que tener claro cuál institución lo produjo, de dónde proviene y mantenerlo de esta misma forma, ¿verdad? Y eso es como muy relacionado con lo que estamos viendo ahorita de clasificación. Y el otro principio que es del respeto al orden original de los documentos, que viene a ser una teoría que nos dirige a lo que son los sistemas de ordenación, que vamos a ver más adelante, propuesto por von Seibel en 1881. Ahí no le encontré la fotografía, ¿verdad? Entonces les quedo viendo, pues, quién fue, o sea,
quién habrá sido ese señor que hizo este principio, pero se llama von Seiber, ¿verdad? Y fue en 1881, y perdón, pues la forma en que lo pronuncia, pero ese es este señor, ¿verdad? Y que establece que los documentos deben agruparse en el orden que recibieron durante su función administrativa. Ambos principios están muy relacionados y nos enfoca, nos proyecta a los sistemas de clasificación y también a los métodos de ordenación que más adelante vamos a conocer o a revisar. Ahora, ¿qué recomendaciones hay que tomar en cuenta a la hora de clasificar? Ok, identificar siempre el ente productor, sus dependencias, funciones y posteriormente los tipos documentales. Deben evitarse las carpetas con nombres de general o miscelánea o varios. Esto es algo que, bueno, se daba mucho. Me parece que todavía hoy en día, ya tal vez con menos uso se hace de estos términos. Ya las personas han ido pues, capacitándose más y entonces ya lo evitan, ¿verdad? Quizás haya términos nuevos que uno desconozca y que estén utilizando, pero eso es una práctica muy vieja, ¿verdad? Que generalmente es más que todo generacional, más que todo el área empírica que utilizaban mucho esos términos. Y sucedía mucho cuando había documentos que no tenían ni razón, ni dónde, ni decían de dónde eran, ¿verdad? Y a veces tal vez no se conocían también ni su tipología documental, no se sabía si era una carta, si era una simple anotación, si era una circular. Entonces se creaban carpetas con ese nombre para aquellos documentos que no saben dónde ubicarlos. Cuando nosotros llegábamos a encontrar esto, siempre buscábamos de alguna manera de onda, o sea, tratáramos de ver de onda, por lo menos, aunque sea en correspondencia o en cartas enviadas o recibidas. Hoy en día los archivistas han tratado pues de corregir estas prácticas, normalizando los documentos mediante algún tipo de plantilla. Entonces, estas plantillas que han ido creando a nivel institucional les ha ayudado mucho para poderles dar un nombre a estos documentos y que la gente no vaya a inventarles o no vaya a llegar a crear carpetas que no tengan como no sabemos ni para dónde van ni de dónde son. Entonces, eso es una práctica que es poco a poco pues se ha ido corrigiendo y todavía se les recarga. Evitar el uso de general, miscelánea o varios. El sistema debe ser lo más estable posible, de modo que la clasificación dada al fondo perdure con el tiempo. ¿Verdad? Acordándonos de lo visto anteriormente en las diapositivas, la fase intelectual, por eso siempre se dice que es tomándose su tiempo, ¿verdad? Para analizarlo, para estudiarlo y decidir por el sistema que mejor se adapte. Pero también hay una partecita dentro de esto que se decía de que en la fase operativa de que siempre se tiene que estar revisando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, después de llevar ya tal vez cierto tiempo en la institución y vemos de que más bien ese sistema provoca que se esté cambiando, ¿verdad? Entonces es mejor tomar una decisión. Si vemos que hay demasiado cambio en las estructuras orgánicas y nos va a llevar a una indecisión, es mejor entonces, pues, procurar un sistema estable, ¿verdad? Algo que no vaya a alterar todo la organización que ya teníamos y sea lo más sano para nosotros como archivistas a la hora de tener que trabajar en los archivos centrales o en los archivos de gestión y a los mismos usuarios, ¿verdad? Que no les provoque pues algún colapso, ¿verdad? Y que puedan tener un sistema bastante estable. Debe ser objetivo, es decir, que la clasificación no dependa de percepciones y criterios personales, ¿verdad? Ya muy relacionado con todo lo que ya he mencionado anteriormente. No por el hecho de que estemos muy acostumbrados a manejar un tipo de sistema, vayamos a caer en esto, porque es el que más me gusta, porque es el que más le gusta a fulano, o en las inspecciones nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos conversado
en las asesorías nos damos cuenta que las oficinas son como islas. Cada archivo de gestión tiene su sistema, el otro también, y acá. Nos resulta que para eso el archivista debe establecer un cuadro que va a ser para toda la institución y todas las oficinas tienen que adaptarse a ese cuadro. No se van a ir solamente porque más me guste o porque este es para mí mejor. No, sí, te tienen que ir uniformado, ¿verdad? Basarse en un sistema. Otra recomendación que se da es eh, tener muy claro, ¿verdad? Cuáles son los tipos documentales que vamos a tener, ¿verdad? El ente productor, sus dependencias y sus funciones. Muy clarito este punto que había dicho ya anteriormente, para poder respetar lo que se dijo al principio de procedencia, ¿verdad? No mezclar instituciones. Por más que se parezcan, tenemos que tener muy claro. Y aquí en este primer punto, el identificar, lo vamos a relacionar más adelante con los ámbitos, ¿verdad? Si tenemos un ámbito, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que se llama el Ministerio de Justicia, pero tenemos documentos de la Dirección de Adaptación Social, entonces ya tenemos identificado que es la Dirección de Adaptación Social, no el Ministerio de Justicia. Esto es un ejemplo que me adelanto a decirles, ¿verdad? Con lo que es identificar el ente productor y sus dependencias y sus funciones. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación con lo que es el cuadro de clasificación, que dice que es fundamental la estructura orgánica de la propia institución y de la administración pública para poder realizar los cuadros de clasificación. Esto nos va a ayudar con los ámbitos. Por ejemplo, en la elaboración del cuadro de clasificación tenemos que tener la oficina productora de primero en, en nuestros archivos, ¿verdad? Tenemos que tener también la institución, que sería el otro ámbito, un tercer ámbito que sería la administración pública y un cuarto ámbito que sería instituciones privadas y así después los particulares y las internacionales. En este caso, el primer ámbito que es la oficina productora, los documentos se archivan, ¿verdad? Se archivan documentos que produce la oficina, pero que no se envían a otras oficinas o instituciones, sino que son propios de mi oficina productora. Por ejemplo, yo pertenezco, bueno, como les decía al principio, el departamento de donde yo estoy laborando es el Departamento de Servicios Artísticos Externos, pero yo particularmente trabajo en la unidad de servicios técnicos artísticos. Ahí particularmente es mi oficina productora, no el departamento en sí. El departamento de nosotros tiene dos unidades. La unidad esta que aparezca aquí, que es Servicios Técnicos Artísticos Externos, y el archivo intermedio. Entonces, si yo quiero ubicarme en mi oficina productora, me ubico en la unidad de Servicios Técnicos Archivísticos y ahí voy a tener los documentos que no se envían a otras oficinas, sino que son propias de mi área. Y en la parte, en el segundo ámbito, que es el ámbito de la institución a la que pertenece la oficina productora, tenemos lo que es la dirección general, ¿verdad? Esto es un ejemplo basado en el Archivo Nacional. Tenemos la dirección general, luego tengo la dirección general y estas otras direcciones, administrativa financiera, con sus propios departamentos, y la dirección de recursos humanos con su departamento también. Entonces, estas oficinas son donde trabajan mis compañeros y pertenecen al segundo ámbito. Aquí yo no trabajo directamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, donde nosotros no trabajamos, pero trabajan nuestros compañeros y pertenecen a esos otros departamentos, esas otras direcciones, es lo que conocemos nosotros como segundo ámbito. El tercer ámbito es lo que conocemos como el ámbito de la administración pública y es uno de los más grandes, ¿verdad? Ahí tenemos dividido por organismo electoral, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Generalmente nosotros en los cursos les damos una lista
de cada poder, de las instituciones que pertenecen a cada poder. Para efectos de la charla, pues no se les va a ver en este momento esta lista, pero sí les recuerdo que el poder ejecutivo, el legislativo pertenece a lo que es la Asamblea Legislativa. En el Poder Judicial tenemos, por ejemplo, los tribunales o lo que son el OIJ, y el Poder Ejecutivo viene siendo todas esas instituciones que corresponden al Poder Ejecutivo, como son los ministerios, ¿verdad? Y entonces aquí donde yo les decía, ¿verdad? Que es importante tener muy claro, identificar el ente productor para poderlo, pues, ponerlo en este ámbito. Entonces yo tengo el Ministerio de Justicia y tengo adaptación social, no solamente voy a dejar una cejilla que diga Poder Ejecutivo o una carpeta que diga Poder Ejecutivo, sino que tengo que desmembrar esa carpeta o ese ámbito, detallarlo en que poner Poder Ejecutivo, poner pues otra pestaña que se llame Ministerio de Justicia y ir a lo específico, adaptación social. Ok, ahí abro la carpeta para lo que es adaptación social. Vemos aquí en el ejemplo que repasando, ¿verdad? Que dentro del organismo electoral tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y dentro de esto una sesión llamada naturalizaciones. Ahora, un tip que se les da aquí es que cuando nosotros pues vamos a ordenar el ámbito de la administración pública, podemos utilizar el método de ordenación alfabético, ¿verdad? Y mucho se da en el caso de los gobiernos locales. Si tenemos una comunicación muy constante con las municipalidades, pues podemos utilizar el método de ordenación alfabético como un instrumento para apoyarnos a la hora de organizar estas municipalidades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la municipalidad de Alajuela. Entonces creamos una carpeta llamada la provincia de Alajuela. Luego tenemos aquí lo que es las municipalidades correspondientes a Heredia y así sucesivamente. Nos apoyamos en el método de ordenación alfabética para poder organizar estas otras carpetas de cada una de las municipalidades. Luego también, si tenemos comunicación con organismos internacionales, que esto sucede mucho a nivel de las embajadas, nos ayudamos de los métodos de ordenación alfabética. Ojo, no es que estoy poniendo aquí la palabra orden alfabético como un sistema de clasificación. Recordemos bien que solo tenemos dos, ¿verdad? Que en ese caso es el de funciones y el orgánico, pero que podemos utilizar los métodos de ordenación como un auxiliar para poderle organizar mejor nuestras carpetas o nuestros archivadores. Entonces, en el caso de las embajadas, por ejemplo, se pueden ordenar por país y en orden alfabético. Entonces, si yo tengo comunicación con la Embajada de México, la puedo ordenar aquí, pero también vemos que tenemos comunicación con otras, como la Embajada de la República de Colombia. Sabemos ya por una regla onomástica, una regla alfabética, que antes de la M va a estar siempre la B, ¿verdad? Y la L. Entonces aquí, pues vamos a poner primero Embajada de México, luego Embajada de la República de Colombia, pero que para eso sí tenemos también documentos de la Embajada de la República Popular de China. Bueno, sabemos muy bien que aquí, antes de la palabra R o la palabra P, van a estar la palabra D y la palabra C de primero. Entonces, vemos que la Embajada de la República de Colombia, ya por tener Embajada de la República, las dos tienen ese tipo de, pues, esas palabras similares, ¿verdad? Pero vemos que la D está primero que la P. Entonces, siempre vamos a tener claro esta regla. Ok, también para el ámbito de las instituciones privadas, aquí nos auxiliamos del método de ordenación alfabética según razón social. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí
la compañía de servicios de bebidas. Luego también tenemos Netflix, ¿verdad? Entonces sabemos que la C igual es primero que la N y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de la N. Netflix siempre le va a ganar, mira, a Nestlé, porque en este caso, antes de la S tenemos la T y antes de la T vamos a tener la I. Entonces vemos aquí los ejemplos, cómo se organizaría en nuestros archivadores en el ámbito de las instituciones privadas, ayudándonos de los métodos de ordenación alfabética. También con los sujetos particulares, un quinto ámbito que tenemos, el ámbito de sujetos particulares. Si nuestra organización tiene comunicación con personas que no pertenecen a ninguna empresa, o sea, que son personas solamente físicas, se va a organizar también en orden alfabético. Entonces aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, Alvarado, tenemos dos Alvarados, pero sabemos que el segundo apellido es primero, ¿verdad? Solano antes que Torres, porque la S es primero que la T, entonces en este caso, pues vamos a utilizarlo de esa manera. Esto es algo que más adelante con la parte de ordenación vamos a repasar, vamos a profundizar, pero como les digo, igual, un quinto ámbito, tenemos un quinto ámbito, bueno, ayudémonos también de los métodos de ordenación para poder hacer este tipo de organización. ¿Y qué otras recomendaciones se utilizan sobre los sistemas de clasificación? Bueno, todas las oficinas siempre deben usar el mismo cuadro. Es lo que se le decía anteriormente, evitar los criterios subjetivos, evitar criterios personales. ¿Por qué? Porque aunque una oficina tenga unas funciones muy distintas a otras, el archivista debe procurar que se utilice el mismo cuadro para toda la institución. Además, es algo que tal vez ahorita por este medio pues es difícil mostrarles aquí un cuadro hecho con colores. Pero generalmente es algo que ya es una práctica muy utilizada a nivel de archivo de gestión, donde se les recomienda utilizar en cada ámbito un color y seguir este patrón en todas las oficinas. Por ejemplo, las oficinas productoras, todas las oficinas productoras van a ser de color morado. Entonces, ya sabemos de que cada uno de ustedes en su oficina productora la etiqueta la va a poner, eso más que todos los archivos físicos, la va a poner de color morado. Que las direcciones van a ir de un color naranja, que todos los departamentos van a ir de un color verde. Eso es lo que quiere decir con estas recomendaciones. Ahora, la implementación del cuadro de clasificación debe incluir todos los ámbitos con los que la institución tenga relación, todos los ámbitos que vimos anteriormente. Pero hay instituciones que a veces solo llegan hasta el ámbito de la administración pública, no tienen comunicación con instituciones privadas ni con organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, se les dice que, que no es necesario que abran para los organismos internacionales ni para las privadas porque sería como desperdiciar, nosotros decíamos antes desperdiciar recursos, desperdiciar carpetas o desperdiciar espacio. Y aparte que es mejor llegar como directamente a lo que realmente tenemos, ¿verdad? A no pues tampoco embotarnos. Entonces, sí les decía, bueno, pero si usted tiene comunicación, documentos con instituciones, como les decía yo, sigo por el ejemplo, Ministerio de Justicia, institución Adaptación Social, ya por tener comunicación con adaptación social, tiene que abrir el ámbito de la administración pública, que es el tercer ámbito. No puede saltarse de que tengo solamente como institución y directamente ahí hago una carpeta dentro de mi ámbito interno, dentro del ámbito de la institución donde pertenezco, hago una carpetita para adaptación social, pero porque como solamente es con adaptación social nada más, ¿para qué voy a abrir una carpeta que diga ámbito 3? No, ya por existir con un ámbito externo y que pertenezca a la administración pública, tiene que abrir. Igual sucede. Si ya nos salimos de la frontera,
y ya tenemos comunicación con otras embajadas, automáticamente sabemos que tenemos que abrir el ámbito de las internacionales, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengan en claro y que este cuadro se vea reflejado en la organización de las carpetas o en los archivadores. Esto se utiliza mucho cuando tenemos pues archivos físicos. Entonces aquí está lo que es pues la gaveta. Entonces aquí siempre tiene, casi siempre los archivadores tienen una partecita para colocar un papel, ¿verdad? O algo. Entonces ahí nosotros podemos colocar bien bonito, emplasticado, bien impreso con colores y todo, pues el cuadro de clasificación para que nos ayude más fácil a ubicar los documentos. Entonces eso es una buena práctica, o si no lo podemos poner aquí, en alguna parte visible que nosotros, que los usuarios puedan llegar, que nuestros compañeros, sus compañeros puedan llegar a ubicar los documentos. Y que el cuadro siempre debe colocarse en un lugar visible tal como lo decía, ¿verdad? Ya sea en la misma parte del archivador o o en otra parte donde ustedes consigan. Ahora, dentro de esta implementación del cuadro siempre se les da un consejo adicional. Si la manipulación de un documento pone en riesgo la integridad del mismo, se podrán usar prensas plásticas para evitar pérdida o desorden de sus costos. Esto es un consejito que se les da, ¿verdad? Que es más que todo el área de conservación, pero es un consejito que se les da cuando tenemos documentos que por ninguna razón necesitamos utilizar la prensa. Esto es en vez de la prensa metálica. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que la prensa metálica lo que ocasiona es un tipo de rumbre que puede dañar nuestros documentos, incluso tiende a cortar. Entonces, eso es un consejito extra que se les da a la hora de implementar. Que se utilice siempre prensas plásticas para evitar la pérdida o desorden de sus folios. Ahora, para finalizar este tema, este primer tema de clasificación, voy a mostrarles un ejemplo de cuadro de clasificación. Este corresponde ya a un cuadro plasmado en una hoja de Excel, el cual es una herramienta bastante útil, ¿verdad? Que podemos utilizar para montar nuestros cuadros de clasificación por el hecho de que el Excel tiene la opción de colocar filtros y nosotros podemos jugar con eso, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener muy claro, ¿verdad? Cómo se pueden estructurar utilizando esta hoja. Por ejemplo, aquí esto es un cuadro de clasificación de nuestra institución, del Archivo Nacional, y vemos muy claro la división de los subfondos. Y también, aparte de eso, podemos codificar nuestro cuadro de clasificación. Entonces, es un cuadro muy versátil que lo podemos poner de una forma creativa. Ya estableciendo nuestros códigos, entonces ya nos las podemos aprender. Entonces ya sabemos que el Departamento de Servicios Archísticos Externos va a ser el 9. Y aquí vemos también que también cada subfondo va a tener su propio código. En este caso, el Departamento de Servicios Archivísticos Externos tiene el subfondo de la jefatura y el subfondo donde yo pertenezco directamente, que es la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos. Y cada uno de estos subfondos, la relación con sus documentos, con sus series documentales. Y así, bueno, pues por una cuestión ya de visualización no se puede ver más allá, pero este cuadro particular tiene hasta las ustedes. Entonces es un ejemplo de cómo pueden hacerlo de ustedes, o ustedes pueden poner incluso las U6 o dejarlo hasta las 6. Ya quedaría ya a criterio del archivista cómo se establecería, pero eso es un ejemplo muy claro que se está utilizando en este momento. Y también va a ser un esquema que servirá tanto para documentos en físico como para documentos en electrónico. Recordemos que el cuadro de clasificación esto nos permite, ¿verdad? De que nuestros documentos ordenados físicamente va a ser un reflejo también que va a servir para ordenar
nuestros documentos en formato electrónico. Y aquí con esto, les quiero mostrar también un cuadro de clasificación de documentos electrónicos. El cuadrito que ahorita les voy a mostrar, el videito que les tengo a continuación, es basado en el sistema de gestión de documentos electrónicos, particularmente en este gráfico de carpetas. Aquí vemos muy bien la dependencia, ¿verdad? Esto nos va a servir como una guía para ver lo que podemos tener dentro de nuestros sistemas. Entonces vemos aquí muy claramente el primer nivel, donde están las dependencias, los fondos documentales, ¿verdad? Que habíamos dicho anteriormente. Y el segundo nivel, vienen también lo que son las series, vienen también lo que son los terceros niveles, cuartos niveles, donde ya entonces empezamos a abrir carpetas, vemos por serie documental, podemos llegar a subseries y podemos ya llegar directamente a las donde están nuestros documentos. Entonces, basados en esto, es cómo se montó un cuadro de clasificación, ¿verdad? Una estructura ya dentro del OneDrive que nosotros ahorita manejamos y que les quiero mostrar a continuación. Vamos a ver. Que en este momento nosotros utilizamos SharePoint o OneDrive y esto es como nuestra forma de hacer nuestras carpetas y que en un futuro nos va a servir, ¿verdad? Para poder montar un repositorio. Entonces veamos aquí. Tenemos el archivo digital del design. Vemos las carpetas de la USTA, la carpeta de la jefatura, estos son los subfondos, incluso también del archivo intermedio. Vamos a meternos ingresar en la carpeta de la USTA. Vemos las series documentales y que están debidamente codificadas tal como lo vimos en el cuadro de clasificación. Vemos también, bueno, ahí vamos a proceder, en este caso, a abrir alguna de las carpetas. Vamos a ver, aquí ahorita lo que está enseñando son las series. Ok, dentro de la carpeta, vea que de correspondencia tenemos el ámbito de la junta, el ámbito interno que ahí se refleja lo que son la junta administrativa y otras direcciones o departamentos de nuestra institución. Ahí claramente se ve el ámbito 2 y la relación con la serie de correspondencia. Bien, volvemos otra vez al ámbito de nuestra oficina productora y vamos a ver nuestras series documentales y veamos el interior de las carpetas cómo lo hemos estructurado con los expedientes de relación archivística públicas y vemos el ámbito el ámbito 3, ¿verdad? Las instituciones públicas y también vemos también la clasificación por lo que son el ámbito de las instituciones privadas. Y así sucesivamente con otras carpetas que tenemos aquí. Vamos a dejar de terminar el video. Me devuelvo para el archivo digital del design y me quedan en claro los 3 subfondos que se ven ahí, ¿verdad? Ok. Ok, eso sería como un ejemplo, una muestra de las carpetas que nosotros tenemos estructurados dentro de los sistemas de OneDrive y de SharePoint. Y es una forma que se refleja el cuadro de clasificación en la actualidad y cómo ustedes lo pueden estructurar. Ahí les queda eso en la presentación. Bueno,
Antes de pasar al tema de ordenación y a sus conceptos, es importante tener en claro algunas diferencias. Por ejemplo, en la clasificación se decide cómo se organizan los documentos para poderlos ubicar inicialmente, ¿verdad? Entonces, la clasificación nos permite la división del fondo en clases o grupos. Y la ordenación será el método que le asigna un patrón al interior de las carpetas, cajas o archivadores, y se evidenciará esta relación en los inventarios de los documentos u otros instrumentos archivísticos que se utilicen. Ahora, esta era anteriormente, pues, las diferencias que tenemos, ¿verdad? Uno organiza los documentos en grupo, era en fondo, mediante clases o grupos, y otro lo que hace es asignar un patrón, ¿verdad? Para cada uno de estos. Ahora, en el concepto de ordenación documental, el artículo 51 del Reglamento Ejecutivo a la Ley 7202 nos dice que ordenar es la parte de la organización de los fondos documentales que consiste en relacionar unos documentos con otros de acuerdo con un método establecido de antemano. Y estos métodos son el alfabético, el onomástico, el toponímico, el de asuntos o materias. Y también tenemos el cronológico, numérico, alfanumérico, geográfico. Si ustedes notan aquí, vemos los términos de asuntos o materias. Pero, como les decía anteriormente, antes los sistemas de clasificación había uno conocido como asuntos o materias. Y aquí ya entra más bien, de acuerdo a la reforma, dentro de la parte de los métodos de ordenación, ya no como un sistema de clasificación. Ya decir, asuntos o materias vendría siendo como un método de ordenación más. La aplicación, aquí la aplicación de la ordenación ya se realiza a nivel de unidad documental, ¿verdad? Que tenemos la unidad documental simple. Y tenemos también la unidad documental de expedientes. Entonces, es la forma en que vamos a aplicar la ordenación, ya sea en una unidad documental que venía siendo, como les dije anteriormente, una carta, una circular, pero también a nivel interno de los expedientes, ¿verdad? Entonces, ahí viene una teoría de cómo se tiene que ordenar a nivel interno estos documentos. Entonces, desde lo más general a lo más específico. Y también la ordenación se puede aplicar a nivel de fondo, o sea, se puede aplicar, es un tratamiento que se puede aplicar en todos los niveles. Se ordena toda la institución, por decirlo así. Entonces, lo ordenamos también a nivel de fondo y también lo podemos ordenar en cada oficina y así también en sus sedes. Pero aquí vemos muy claramente, como dice el gráfico, ¿verdad? Desde el fondo, vamos también aplicando la ordenación, los métodos en la sesión. En algunas instituciones las oficinas se llaman sesiones o también tienen sus sesiones. Y también tenemos lo que son series documentales producidos de esas sesiones o oficinas. Hay lugares que se les llaman así, o unidades. Incluso a las oficinas puede ser que no se les llame departamentos, se les llamen unidades. Entonces ahí vemos claramente ese gráfico. Entonces, aquí es algo importante a decir, que cada sesión, ¿verdad? Que cada oficina, según sus particularidades, según sus características, aquí sí puede ser más personalizado los métodos. En algunos, tal vez va a servir más los métodos de ordenación y en otros quizás va a servir los métodos de ordenación alfabética y en otros va a servir tal vez los métodos de ordenación numérica. Entonces, es para que lo tomen en cuenta. Va a ser, aquí en su fondo sí va a ser personalizado. Ok. Para esto, ¿verdad? Que les acabo de decir, es importante tener algunos criterios para la elección del método de ordenación archivística. Estos criterios se basan en, pues,
conocer los documentos que se van a ordenar. Primero nosotros necesitamos conocer cuáles son esos documentos que se van a ordenar. ¿Qué series o qué tipos documentales estamos hablando? ¿Cómo son esos documentos? ¿De qué tratan? ¿Cómo es usualmente que los consultamos? Todos estos criterios van a llegar a analizar para poder establecer uno de los métodos que vamos a ver más adelante. Y también necesitamos analizar cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios a la hora de aplicarlo, cuáles son las ventajas y desventajas que se producirían al aplicar un método de ordenación determinado. Aquí también nosotros hacemos como un tipo de una fase intelectual antes de escoger un método de ordenación. Recomendaciones a la hora de implementar un método de ordenación. ¿Qué es lo que primero tenemos que tomar en cuenta? Que sea conveniente, que el método elegido sea sencillo y que tome en cuenta el crecimiento de los documentos. Que una vez elegido el método no es conveniente hacer modificaciones posteriores, ¿verdad? Porque si no, en vez de un orden vamos a caer en un desorden, ¿verdad? Y por eso es importante tenerlos muy claritos a la hora de escogerlos. Y que el método elegido debe poseer cierto margen de elasticidad para adaptarlo a los problemas que surjan, ¿verdad? De modo que lo podamos, pues, no modificar, ¿verdad? No como lo decía anteriormente, pero que sí podamos tal vez hacerle algún tipo de creatividad para que este método pueda haber algún tipo de rastreo, algún tipo de método de búsqueda o algo que podamos nosotros a la hora de implementarlo, no tener que estarlo modificando. Ahora, entrando en materia, ¿cuáles son los métodos de ordenación que nosotros en el reglamento y en la ley de 7202 indicamos? Bueno, tenemos el alfabético, el onomástico, el toponímico y el de materia o asuntos, como lo habíamos dicho anteriormente en los conceptos. Y la parte cronológica, que aquí lo que se dice es que el criterio ordenador empleado por este método se basa en la fecha de los documentos, siguiendo sus tres componentes, de mayor a menor. O sea, vamos a tener en cuenta primero el año, luego el segundo método que puede ser diferente, el mes, y el tercero, el día. Es decir, si tenemos documentos de un mismo año, vamos a verificar también cuáles son sus meses y cuáles son sus días para poderlo ordenar de manera, pues, cronológica, de manera secuencial y que podamos ver una diferencia en uno y otro. También la parte numérica consiste en ordenar los documentos mediante una numeración correlativa, ya sea una serie natural, ¿verdad? Se recomienda su aplicación en archivos donde el volumen documental es bastante grande. Como sabemos, ¿verdad? Los números son hasta el infinito y muchas veces esto, el codificarlos, nos va a ayudar más a la hora, pues, de implementar los métodos de ordenación y de poder rastrear mejor la información. Y también tenemos lo que es el método alfanumérico, que es un proceso por medio del cual se asignan no solamente números, sino también letras u otros símbolos a los documentos con el fin de identificarlos y localizarlos. Esto está muy relacionado con lo que yo les había dicho anteriormente. Voy a devolverme un toquecito en esta parte de la recomendación. Yo les había dicho que el método elegido debe poseer cierto margen de elasticidad para adaptarlo a los problemas que surjan. Ok, esto lo relaciono con lo siguiente. Me devuelvo de nuevo y voy a la parte alfanumérica. Esta recomendación que les dije está muy relacionado con la parte alfanumérica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que ya no es suficiente los números y que necesitamos de otros, pues, otros códigos, pues podemos poner letras y otros símbolos para que nos ayuden a identificarlos con más detalle lo que estamos buscando o lo que necesitamos que sea rastreado de una manera ágil. Y con esto vienen lo que son las normas para la ordenación de documentos.
En lo que es la ordenación onomástica, los nombres se ordenan tomando en cuenta el primer apellido, luego el segundo apellido y como tercer lugar el nombre, y como cuarto lugar tendríamos lo que es el segundo nombre si lo tenemos. Hay gente que puede ser hasta un quinto elemento porque, por ejemplo, cuando antes se les ponía Carlos Andrés de la Trinidad Méndez Flores, ahí teníamos mucho más elementos. Entonces, todo va a depender de la cantidad de nombres o la cantidad de palabras que tenga nuestro nombre. Entonces, aquí como vemos el ejemplo, ¿verdad? María Cecilia Vega Ugarte. Son 4 elementos. Pero, de acuerdo a la regla onomástica, tiene que empezar por el primer apellido, el cual va a tomar el primer lugar, que sería Vega. El segundo lugar lo tomaría Ugarte. Y el tercer lugar lo tomaría su primer nombre, que sería María. Y el cuarto lugar lo tendría su segundo nombre, si es que existe. En este caso, existe y sería Cecilia. Luego sí también tenemos con otra regla que se ve en la parte de ordenación onomástica, es cuando solo se conoce el primer apellido de la persona. Y este se coloca de primero que cualquier otro. Por ejemplo, si solo sabemos que, bueno, tenemos 3 personas con el apellido Rojas, uno sabemos de que solamente conocemos el primer apellido, pero no le conocemos el segundo. Y los otros sí, los otros 2 sí tienen completo su primer y segundo apellido. Entonces, el que vamos a colocar de primero es aquel que no tiene el segundo apellido, que sería Rojas María, en este caso, ¿verdad? Según este ejemplo. Y luego vamos a seguir el orden alfabético con Rojas, poniendo Anchía, Jorge, porque la A en este caso va a estar de primeras que la S. Entonces, el nombre de Jorge va a estar primero que Marisela. Sería Rojas Anchía Jorge y luego sigue el nombre de la señora Marisela, que sería Rojas Soto Marisela. Otra tercera norma para siguiendo el caso de las ordenaciones onomásticas, sería, si en segundo apellido solo conocemos la letra inicial, o sea que no hay rastro alguno de cuál apellido es que tenemos después de Rojas, en este caso, esta va siempre a preceder al primer apellido completo. Entonces vamos a poner solamente Rojas S. Aquí estamos viendo que en este ejemplo solo conocemos un apellido, no conocemos ni el segundo ni el nombre. Entonces, por una razón, por seguir la regla nomástica y al mismo tiempo siguiendo el orden alfabético, vamos a poner Rojas S y después los otros 2, ¿verdad? Entonces, el nombre de Nora y la señora Mónica completos. Entonces, siguiendo igual las reglas alfabéticas o nomásticas, vamos a decir Rojas Saborío Nora, Rojas Sandoval Mónica. En este caso, Saborío tiene la particularidad que su tercera letra, la D, es en la ordenación alfabética, es primero que la M, ¿verdad? Está mucho antes que la M. Entonces, Saborío va a estar de primero, que es Sandoval en este caso, ¿verdad? Luego, otra cuarta norma dentro de la ordenación onomástica, si los apellidos llevan apóstrofes, prefijos, preposiciones o artículos, estos se toman como parte integrante del apellido. No se quitan de ahí porque ya, pues ya son una cuestión que ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí, de Ambrosio, tiene una apóstrofe entre las 2 letras, la D y la A, se mantiene. Y siguiendo igual la regla alfabética también, la A va a estar de primero que la E
Entonces, de Ambrosio, Garita y Giancarlo sería el primero y así sucesivamente con los otros siguiendo orden alfabético. De la O, Gómez, Guillermo, Mauricio, luego sigue el segundo que tiene la letra I, sería Di, Bella, Mora, Jorge Arturo, luego sigue la M, luego sigue la V y dentro de la V también se hacen sus análisis, ¿verdad? Viendo que van, va a estar primero que Bon, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y así lo vemos con cada palabra, con cada letra de su nombre. En la ordenación onomástica, la quinta regla es que en ningún momento se deben utilizar abreviaturas cuando aplicamos la ordenación. Por ejemplo, señor Rojas Trejos Mario, doctor Zúñiga Carrillo de Afro. Señor y doctor, nadie se llama así, es simplemente una condición pues, académica o una condición pues digamos, señor, de que si es un joven, de una cuestión formal, pero recordemos siempre que tenemos que llamar a las personas como son, ¿verdad? Con el nombre y sus apellidos. Entonces, en este caso, en vez del señor Rojas Trejos Mario, vendría siendo Rojas Trejos Mario y Zúñiga Carrillo. Así es como se colocarían en la ordenación. Y vamos a ver. Aquí está la corrección, ¿verdad? De lo que hice anteriormente. Vemos aquí ya corregido, ¿verdad? El señor Rojas Trejos Mario. Y tal como debe ponerse correctamente. Directamente el apellido, luego el segundo apellido y su nombre. Para cada uno de los ejemplos ya vistos. Ok, otro asunto que se relaciona con una de las recomendaciones, era que cuando tenemos que hacer que esto sea más ágil y más versátil, sin tener que todo el método de ordenación escogido, en el caso de la ordenación onomástica, cuando se presenten nombres homólogos, donde coinciden tanto los apellidos como los nombres de dos o más personas, debe establecerse un elemento diferenciador. En este caso, este elemento diferenciador puede ser la cédula de identidad, ¿verdad? Porque es automático que sabemos que la cédula de identidad jamás se va a repetir. Nos podemos morir y nos quedamos con ese número, ¿verdad? Es nuestro código, es nuestra identificación. Y es muy probable que haya muchas personas con nuestros mismos apellidos y con nuestros mismos nombres, tal como lo vemos en este ejemplo. Tenemos 3 personas llamadas Mora, María Cecilia. Pero resulta que cada una, al ser una persona única, ser una persona distinta a las demás, va a tener un código, un numerito, que es los identifica, que es su número de cédula. Y aquí ya vamos a regirnos ya no tanto por la parte alfabética, sino por la parte numérica, ¿verdad? La secuencia numérica. Sabemos que 1 siempre va a estar primero que 2 y que 2 va a estar primero que 7. Entonces, así de esa manera vamos a seguir la secuencia y con cada número que forma su número de cédula, ¿verdad? Si hay otra persona con el número 1, entonces vamos a ver, de acuerdo a la secuencia numérica, cuál es primero. En este caso, Mora María Cecilia, de la cédula 1444758, va a tomar el primer lugar y luego el segundo lugar lo tiene la persona que viene, la señora María Cecilia, que tiene sus mismos apellidos, pero con su número de cédula que empieza con 2. Y el tercer lugar, Mora María Cecilia, esta otra señora, también con estos mismos apellidos y los mismos nombres iguales a las otras personas, pero con el número de cédula 7. Ahora, en el nombre de las instituciones o empresas, se ordena también manteniendo la ordenación alfabética, ubicándolo según el tipo de empresa
como se muestra en esta diapositiva. Si tenemos comunicación con estas 4 o 5 tiendas y tenemos comunicación con 2 ministerios, entonces lo ponemos igual. Ministerio inicia con N, tienda inicia con T. Entonces obviamente va a ir primero la palabra ministerio y después vienen las tiendas. Y dentro de los ministerios tenemos con educación y ministerio con justicia y paz. La E está primero que la J. Entonces, igual, siguiendo la regla alfabética, la colocamos así. Y así sucesivamente después, cuando vamos a la categoría de las tiendas. Tienda La Gloria, tienda Lin, la L primero que la R primero que la Y, y dentro de estas Y tenemos 2 bazares, ¿verdad? Pero sabemos que la quinta palabra es la que lo diferencia. Entonces, en este caso, la A va a ser primero que la C. Tienda y bazar los alerquines primero, y de último, tienda y bazar los canastos. En la ordenación toponímica, la ordenación se puede hacer según la necesidad que tenemos acá. Lo podemos hacer por continentes y de estos a su vez lo podemos detallar según sus países y de cada continente, ¿verdad? Los países los vamos a hacer en orden alfabético. Entonces, abrimos el continente de África y ahí vemos cuáles países corresponden al continente africano y vemos el orden alfabético que tienen que ser colocados. En este caso, por ejemplo, tenemos el continente de América. Dentro del continente de América abrimos esa carpeta y abrimos otras subcarpetas para cada país y colocamos Argentina de primer lugar porque empieza con A, y Costa Rica, Perú y Puerto Rico, perdón, Venezuela, los vamos a colocar seguidamente, ¿verdad? Igual, siguiendo la regla alfabética. Muy bien. Ahora, dentro de la ordenación numérica tenemos ciertas ventajas que nos permite llevar a cabo una ordenación exacta porque, como bien se decía, son números, ¿verdad? Entonces nos permite tener una secuencia y eso nos va a ubicar directamente la información que requerimos y lo hacemos con la ordenación numérica. Facilita la colocación de los documentos en la unidad de almacenamiento porque nos vamos con una secuencia bastante lógica, ¿verdad? Como vemos acá, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces seguimos una secuencia total y que nos va a hacer como más fácil. Entonces, si ustedes ven, busquemos el número 678, automáticamente ustedes lo van a ubicar en la pantalla. Y si vamos a buscar la información que está en el número 47, no van a durar mucho a la hora de leerlo, porque es muy exacto, ¿verdad? La secuencia numérica es una de las favoritas incluso, porque permite llegar a la información de una manera mucho más rápida. Y en la ordenación alfanumérica, como ya hemos dicho anteriormente, que es la combinación de letras, números, que nos permite componer códigos de ordenación. Por ejemplo, para las cartas enviadas, las cartas enviadas consecutivos y las placas de taxi. Aquí tenemos un ejemplo de consecutivos de cartas enviadas. Digamos, si tenemos una subdirección, entonces ponemos las siglas SD 01-2010. Tenemos lo que es la parte alfabética, tenemos la parte numérica y también hasta la cronológica porque estamos poniendo también un año, ¿verdad? Pero a esta ordenación se le llama alfanumérica. Placa de taxi, TH12, por ejemplo, creo que aquí nos sale otro. Y en la ordenación cronológica tenemos lo que se va a llamar la ubicación ascendente, ¿verdad? En este caso, tenemos informes de labores. Aquí para los informes de labores, la ordenación cronológica nos permite pues, ordenar los documentos según pues
el tipo que tenemos, en este caso sería informes de labores de forma descendente, y que al abrir la carpeta nos vamos a encontrar la fecha más reciente y de último el más antiguo. Esto es este ejemplo. Y vamos a ver otros. Aquí tenemos otros ejemplos donde la ordenación cronológica la podemos ver, digamos, desde la más viejita que está ahí en forma, desde el 1 de enero del 2013 al 1 de diciembre del 2013, por ejemplo. Entonces esta la podemos ubicar también en una forma, pues, ascendente. Aquí tenemos dos ejemplos, dos cuadros. En este cuadro se muestran las dos maneras, ascendente. Vemos que empezamos desde el más viejito al más nuevo, desde el 7 de enero del 2001 hasta llegar al 25 de diciembre del 2002, y también tenemos la descendente, que es más bien a lo contrario, de lo más nuevito y no se hace atrás. Ok, con relación a estas formas de la ordenación, tenemos que en la ordenación de los expedientes administrativos se dirige lo que es la ordenación ascendente, ¿verdad? Los expedientes administrativos, como bien decía, es este concepto que está aquí, deben ser compaginados siguiendo el orden cronológico de los actos y los trámites del procedimiento, lo cual implica que las actuaciones deben incorporarse en forma correlativa o en sucesión inmediata con inclusión de toda la documentación recibida en orden cronológico. La numeración del expediente debe seguir un orden cronológico ascendente, que es el que les decía anteriormente. Los documentos más antiguos, verán, son los que deben aparecer, salvo los que aparezcan adjuntos a otro procedimental posterior, o sea, que son como un anexo, tengan la numeración más baja y viceversa. Entonces, es como abrir un libro. Al abrir el expediente va a aparecer el folio con la numeración más baja y no inversa. O que nosotros abrimos un libro y vamos a leer toda una historia. Entonces, ¿qué es lo que abre un expediente administrativo? Una solicitud, algún trámite, entonces eso inicia la historia. Y generalmente va a ser, digamos, de la fecha más antigua. Conforme va pasando el tiempo, iremos agregando documentos y eso corresponderá a fechas más recientes. Entonces nosotros es como abrir un libro y aquí tengo, no tengo como el ejemplo por acá, pero sí es como abrimos y en esta secuencia, no así al revés, no leemos así, sino es pasando la hoja de esta manera, como de derecha a izquierda. En este ejercicio es como lo tenemos nosotros y de esta forma es como se hace de forma ascendente. Pero yo no voy a entrar mucho en ese tema porque resulta que en la página web del Archivo Nacional existe esta normativa muy completa sobre los lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, conocido como la norma NT-N01. Esa la puede encontrar dentro de la normativa de expedientes administrativos en la página web del Archivo Nacional. Y en ese caso, también hay un curso de expedientes administrativos que les invito a estar atentos de las publicaciones en la página, que profundiza sobre este tipo de ordenación y el tipo de conformación de esos expedientes. Pero sí es importante tener claro que en este caso los expedientes administrativos, su ordenación va a ser muy diferente a cómo ordenamos las unidades documentales simples, ¿verdad? En el caso anteriormente que vimos de los informes de labores, esto generalmente, pues casi siempre es más libre la ordenación. Podemos encontrar que a la hora de abrir la carpeta, encontremos el último informe de labores, ¿verdad? Del mes de diciembre del año 2020. Es el último que metimos y lo metimos generalmente adelante. Pero con los expedientes administrativos ya existe algo propiamente normado, tanto a nivel de la Procuraduría General de la República, existen criterios de este ente, como también de los códigos procesales administrativos, etcétera, y que son plasmados ya, gracias a Dios, ¿verdad?, en un lineamiento para la conformación de expedientes
que el Archivo Nacional el año pasado logró sacar. Entonces es una norma muy completa que sí les va a exigir que si abran un expediente administrativo se basen en esta norma y de la forma ascendente. Muy bien, hemos llegado ya a finalizar esta charla y no quiero irme sin antes decirles o darles esta frase que nos lleva a reflexionar también sobre la ordenación. La organización documental debidamente legislada es el cristal más transparente y testimonio fidedigno de la vida política, social y económica del país. En resumen, es lo visto el día de hoy, recalcando la importancia de por qué es pues meramente necesario que todo lo que hagamos con nuestros documentos cumpla con los requerimientos de la normativa existente. No inventemos las cosas, no nos arriesguemos, no nos aventuremos a crear nuevas formas de archivar si no tenemos claro que estén siguiendo pues la ley, ¿verdad? Porque nos podemos pues jalar muchas tortas. Entonces es importante pues siempre seguir lo que ya está normalmente normal y que respalden nuestros derechos. Bueno, es una forma de que al ir de acuerdo allá los requerimientos que la normativa ya haya puesto, nos va a respaldar también que podamos acceder a la información de una manera más ágil y poder también respaldar nuestros derechos más en un futuro que a veces los vamos a necesitar, ¿verdad? Tener siempre acceso a la información para poder estar reclamando derechos. Muy bien, esto sería todo por hoy. Aquí están mis contactos, cualquier duda, no duden en escribirme al correo electrónico que aparece aquí como mvmendez@djan.gov.cr o al teléfono 2283-1400, extensión 276. De mi parte sería todo por hoy. Gracias por la atención prestada a esta charla y que Dios les bendiga.